Sobre un fondo violeta se encuentra la gráfica del logo de la 27ª Feria Provincial del Libro de Santa Cruz. Más que libros, cultura, del 15 al 24 de octubre. En instantes comienza la transmisión. Vamos a vivir la presentación de este libro y yo estoy ansioso también por conversar un poquito con el autor, que es muy joven, tan solo 26 años, y me cuenta la producción que ya ha llegado aquí el autor. Vamos a conversar en instantes nada más con Marcelo Nitor, que como el público se renueva, yo te voy a comentar un poquito de nuevo a qué nos referimos cuando te comento que se viene Marcelo Nitor al escenario con la presentación de su libro. Él es de Río Grande, reside aquí en Río Gallegos, y una de las frases destacadas es: no es casualidad que los libros puedan tomar la forma de las mariposas, siempre pensando a la literatura como un vuelo hacia la libertad. La paleta de las letras es un libro dedicado a la didáctica de las prácticas del lenguaje en el ámbito de la literatura. Está orientado a los docentes de nivel inicial, primario y artes visuales, y a quienes buscan enriquecer su mirada respecto del campo de la literatura infantil. La tapa ha sido ilustrada por su autor, Marcelo Nitor, quien además de ser artista visual es profesor de educación primaria y actualmente se encuentra estudiando el profesorado de artes visuales de la provincia de Santa Cruz, dependiente del Consejo Provincial de Educación. El libro Paleta de las Letras constituye un aporte de contenido y bibliográfico a nivel regional respecto de las estrategias metodológicas en el aula. Bienvenidos todos los que acaban de ingresar. Te cuento que se volvió a llenar la sala. ¿Cómo están todos? ¿Bien? No los escucho. ¿Todos bien? ¿Todas bien? Ok, bienvenidas. Les pido un aplauso entonces por esta reunión hermosa hoy, la presentación del libro. ¿Vamos con el video entonces? Vamos a presentar ahora a la profesora de Geografía María Belén Torres Carrizo, quien realizará la presentación del autor. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Por razones personales no puedo estar presente en el auditorio en este momento, pero una vez más la tecnología nos permite sortear las distancias y aunque sea de mano de la virtualidad, un modo de conexión muy vigente en estos días, puedo acompañar a mi amigo, colega, compañero y maestro Marcelo Nitor en la presentación de su primer libro. Quisiera contarles brevemente a quién vinieron a acompañar, ver, escuchar y disfrutar. No es solamente el autor de este fascinante libro, o el profe de primaria, o el estudiante de artes visuales que ustedes conocen. Marcelo es un soñador, esa persona que cae y se levanta las veces que sean necesarias. Es ese joven que ya con objetivos cumplidos y seguro de poder continuar con su formación, un día salió de su Río Grande natal para llegar a Gallegos y abrazar el arte demostrando su pasión y la madera de la que está hecho. Es un tipo sensible, pendiente de los que caminamos a la par, para que nadie que toque su corazón se quede en el camino. Marce, sos un ser que lo entrega todo, perfeccionista con vos mismo y generoso con los demás, respetuoso de las diferencias y defensor de tus ideales, y un amante ferviente de tu tierra y su cultura, esa que llevas con vos y la volcás en todo lo que haces. Y por último quiero resaltar que mientras el mundo se detuvo, vos seguiste adelante. Fui testigo de algunos momentos donde tu obra iba tomando forma. Vi bocetos y pude leer borradores. La portada fue mutando, y con ella todo a su alrededor. Terminaste de escribir tu primer hijo, porque un día lo soñaste, lo deseaste, pusiste todo de vos para que se materialice y lo pariste. Compartí tu ansiedad, tus nervios, tu espera y hasta tu alegría cuando por fin la paleta vio la luz y llegó multiplicada por la cantidad de ejemplares que el universo te trajo. Sin más preámbulos, sean ustedes bienvenidos a descubrir de manos de su autor Marcelo Nitor a la paleta de las letras. Muchas gracias.
Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes. La verdad es que esto es mágico. Gracias por ser parte de este momento y gracias por venir a crear magia. Bueno, la paleta de las letras es una nueva mirada, una nueva perspectiva, una nueva puerta hacia a lo que es el abordaje de la literatura infantil en el aula, ¿no? Siempre pensando, desde que se inició este libro como un borrador, como un proyecto de Feria de Ciencias, allá en el 2017, fue enriqueciéndose y fue desarrollándose hasta poder ser mi primer hijo literario, ¿no? Y la verdad es que desde ya mis prácticas docentes y ya como siendo docente en el aula, siempre noté que las prácticas del lenguaje en el ámbito de la literatura tienden a estructurarse dentro de los contenidos, a veces perdiendo el aura estética y artística que implica la literatura. Y esto es importante, ¿no? Esto es algo que se debe tomar en cuenta porque cuando hablamos de literatura estamos hablando de un arte y el arte es una palabra inmensa. Entonces, ¿cómo se logra un ambiente prominente para el abordaje de la literatura, para desarrollar el disfrute de los chiquitines en el aula? Dando un contexto y brindando las posibilidades que abran y que propician ese contexto. Entonces, acá me pareció importante tomar en cuenta la frase de Jacqueline Simas, que dice: no nacemos no lectores, nos hacemos no lectores. Y esto es, me pareció muy llamativa esta frase de Jacqueline, porque es cierto que la literatura, la lectura, tiene que ser abordada de manera que sea satisfactoria y placentera para los chiquitines, porque de esa forma ellos van a ir haciendo sus propias búsquedas y van a ir buscando potenciar esta capacidad de lectura. Pero, como yo soy docente, tengo que pensar en cómo lograr esto desde mi rol docente. Siguiente. Bueno, y uno de los primeros grandes saberes que creo que tiene que tener un docente es el tener un bagaje suficientemente rico con respecto a escritores y escritoras, ¿no? Uno está acostumbrado a veces a trabajar planes de lectura o leer con todos, que son programas nacionales maravillosos, pero que ya vienen con una propuesta armada y con autores seleccionados. Y no es por desmerecer, pero muchas veces esos autores ya se conocen, María Elena Walsh o Javier Villafañe. Esto no quiere decir que hay que sacarles crédito. Admiro absolutamente a Javier Villafañe y a María Elena Walsh, así como a Elsa Bornemann, a Laura Debetach. Y también esto de animarse a conocer nuevos autores y autoras. Yo acá coloqué la imagen de Luis María Pesetti porque me parece que brinda una musicalidad súper didáctica y súper lúdica para los chiquitines, y eso es algo maravilloso que se logra. Y de la misma manera con otros autores, Emma Wolf, Virginia Woolf, o más actuales como Didi Brown, ¿no? Y también rescatar algunos autores que a veces, ¿no?, uno mira hacia el norte, por decirlo de alguna manera, o hacia el centro, y obviamente uno se va a los que ya conocemos, ¿no? Pero por ejemplo, aprovechando que está acá presente, yo amo el Zoo Loco de María Elena Walsh, pero descubrí que hay una escritora nuestra de acá de la Patagonia que se llama Verónica Lamberti, y que también tiene un libro de poesías y de lyrics súper copados, y los alumnos igual los súper disfrutan, ¿no? Por otro lado,
se debe tomar en cuenta y tener conocimiento de los tipos de textos literarios que pueden estar presentes en una propuesta. Por lo cual yo esta parte del libro, este capítulo, lo llamé palabreríos. Entonces, bueno, yo puse acá algunos caligramas, leyendas, el Sol Loco de María, o las historietas de Quino. Estos tipos de texto, conociéndolos, pero conociéndolos desde lo conceptual para poder llevar su implicancia y su concepto al aula, es sumamente enriquecedor. Y se puede trabajar a partir de itinerarios de lectura. Los itinerarios como un recorrido, como un camino didáctico en los cuales los chicos van desarrollando sus macrohabilidades lectoras. Esto de poder reconocer la identidad o la impronta de un escritor, poder reconocer los mensajes que deja en el texto. Me pasa con Anthony Brown, sus ilustraciones, por ejemplo, en sus libros siempre esconden algún secreto, como para ir enriqueciendo lo que nos va contando a través de letras. Y entonces acá ya irrumpe la imagen del ilustrador, que por más de que, si bien hubo editoriales desde un inicio que han planteado el nombre del ilustrador y el nombre del escritor en la portada de los libros, hace muy poco se le empezó a dar una importancia realmente significativa y no accesoria, sino que se le da la misma importancia que al escritor mismo. Se habla que de un ilustrador, ¿no?, al poder representar una obra, tiene que hacer propia y resignificarla a partir de la imagen. Y si bien las prácticas del lenguaje hablan precisamente de la lengua, ¿no?, también hay que pensar que la imagen también es creador de sentido en los niños. Entonces, yo creo que la búsqueda de textos literarios acordes y enriquecedores para nuestros alumnos tiene que ir a la par de una búsqueda de ilustraciones que también sean bellas y complementen, acompañen y enriquezcan la interpretación de los alumnos. Y acá está Olga de Dios, que es una autora española que tiene unas ilustraciones maravillosas, y Sol Macenta, que es argentina, y Bernasconi. Ellos suelen ser, por lo menos Olga de Dios y Sol, escriben y también ilustran, dándole un plus también a su impronta y haciendo reconocible su identidad como artistas literarios. Y me pareció, como para reflejar un poquito la imagen de lo que es la paleta de las letras, me pareció súper acorde este texto, este libro, este cuento, La Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge, de Luis María Pesetti, ilustrado por O'Keeffe, porque en este cuento nosotros lo que vemos es que el papá de Jorge le está contando La Caperucita Roja, ¿no? Se lo está contando y por un lado se ve reflejado cómo lo cuenta o desde dónde lo está contando el papá, y por el otro se ve cómo lo está interpretando o cómo lo está construyendo el niño. Esto es muy importante, las referencias y, como decía al inicio, el contexto debe estar presente. Y como este es un recorrido o un rasgo, un aspecto que uno va logrando a partir de su propia práctica docente, les voy a contar una experiencia. Una vez me pasó que una coordinadora no me creía que mis alumnos estaban en etapa alfabética en septiembre o en octubre, por ahí. Y entonces ella fue con un libro al aula y los empezó a leer. Filotea, ¿no? Igual un cuento súper lindo. Lo que pasa es que Filotea tiene mucha carga metafórica, por lo cual es de difícil entendimiento para el perfil del alumno de primer grado, ¿no? Y por otro lado, lo que ocurría era, por ejemplo, bueno, ella logró que escriban, porque ella quería ver si escribían o no, o si yo le escribía las cosas, y logró que escriban y se fue. Y después yo le preguntaba a mis alumnos qué había pasado con ese texto, si habían entendido, por qué les pareció que les faltó. Y uno de mis alumnos dijo, y varios concordaron, que era porque no les había mostrado las fotos del libro, ¿no?, las imágenes.
Y eso es tremendo, porque para que los chicos puedan crear un sentido construido, firme, tienen que estar estos componentes, estas experiencias, para que ellos realmente puedan interpretar y también cuando deben producir, ¿no? Y tomando lo de las ilustraciones, pensamos que además de estos saberes con respecto a los que son propios de la enseñanza de las prácticas del lenguaje, se pueden tomar ciertos saberes generales del lenguaje visual. En este caso, la teoría del color, que es una serie de combinaciones armoniosas que se generan entre selección de colores, y como instrumento lo vemos representado en el círculo cromático, nos puede ayudar a hacer selecciones con respecto a una ilustración que sea acorde a la historia que se está contando. Y también buscando enriquecer esa interpretación que están generando los chicos. Entonces yo seleccioné cuentos que a mí me parecen súper ricos de color y que también ayudan a estimular ese sentido lúdico en los alumnos, ¿no? Hervé Tullied o Drew Daywalt o David McKee, con estos cuentos Elmer, La Guerra de los Colores y El día que los crayones renunciaron. Son cuentos que trabajan el color y le van dando un lugar preponderante y también característico de los personajes que están dentro del cuento. Y a la par, la psicología o el simbolismo del color. Y esto ocurre, esto también es una herramienta muy viable para ser tomada en cuenta, es muy criticada, pero el simbolismo, la psicología del color fueron estudios que realizaba Heller y que llevaron un tiempo larguísimo de desarrollo. Entonces no se puede negar que si bien hay ciertos márgenes generales, estos son contextualizados según cada niño, ¿no? Entonces esta psicología del color establece que según la percepción nuestra, nosotros por ejemplo el rojo lo podemos identificar con pasión o con peligro, la alegría con felicidad o atemporalidad y el verde con naturaleza, por ejemplo, entre todos los otros colores. Y acá hago una comparación de un mismo cuento que se llama El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, no sé si lo conocen. Es un cuento súper lindo donde un emperador es engañado y le hacen creer que el traje solamente lo ve la gente inteligente. Bueno, estas ilustraciones, una por Marta Vicente y el otro por Milo Lockett, reflejan la misma parte de la historia del cuento. Y vemos que en la de Marta Vicente, por ejemplo, la ilustración está hecha sin figuras tal vez establecidas o claras, ¿no? Esta no es la única ilustración del cuento, obviamente, pero la mayoría cuentan con una técnica acuarelada que puede llegar a generar otras interpretaciones que tal vez no tienen que ver con el cuento en sí, con lo que cuenta desde lo escrito. En cambio, Milo Lockett contornea bien las figuras, las delimita y elige una paleta de colores más vívida, ¿no? Que eso también ayuda un poco a comprender y a comprender lo que es el cuento en sí. Sabemos que El traje nuevo del emperador es sobre un cuento en el cual hicieron una broma, lo tomaron por tonto al emperador. Entonces una paleta cálida con colores un poco más vivos puede ayudar a generar también este sentido de que la historia va a algo cómico, ¿no? Y no quedarse con la estafa, sino tal vez quedarse con la comicidad de que el emperador termine desfilando desnudo en una ciudad, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos encontramos con este tipo de ilustraciones? Esta ilustración del nabo gigante, que es un cuento popular ruso, venía en un material de Nación. Y en mi práctica de tercero estaba haciendo un itinerario lector sobre animales, entonces me pareció súper divertido trabajar el nabo gigante. El caso es que estaba esta ilustración en el libro y a mí no me gustó para nada. Sabemos que en primer grado, en segundo, los tiempos de atención de los alumnos son cortos. Entonces no podemos detenernos tanto en la imagen, ¿no?
nosotros tendríamos que estar un tiempo para darnos cuenta que ahí abajo hay 2 chanchos panza arriba, la vaca, que el nabo está a un costado, que acá está el viejo, ¿no? Y no es real, porque se pierde el hilo de atención y también el hilo de interpretación de los alumnos. Entonces, así como puse en la percha, a partir de esta falta de una adecuada ilustración, se pueden realizar diferentes, lo que yo llamo en el libro, soportes literarios, ¿no? Que pueden ser recursos didácticos o objetos lúdicos. A mí me gusta más el término de objetos lúdicos, porque recurso didáctico puede ser un mapa. En cambio, los soportes literarios yo veo que tienen como otra vida y otra finalidad. Con respecto a darle un poco más de vida a esta situación de lectura y también a generar estímulos en los alumnos que los ayuden a también apropiarse de esto que se está escuchando, que se está contando, los momentos de lectura que son tan bellos en la educación primaria, ¿no? Y también en inicial y en toda la educación en general. Entonces, bueno, yo ahí lo colgué, también lo puse acá. Se puede recurrir a la realización de delantales literarios. En este caso tiene el escenario de un bosque porque hay muchísimos cuentos que suceden en un bosque, pero puede ser con otra infinidad de escenarios que también en las cuales también se pueda reflejar el escenario de una historia, ¿no? Y los títeres se van pegando arriba de este delantal literario. También están los títeres, que creo que son uno de los objetos lúdicos más conocidos por todos, y el cuento redondo. Esta selección de cuento igual no fue arbitraria porque cuenta con una estructura repetitiva, aditiva, sumativa, que puede generar en los alumnos que ellos se incluyan en la lectura. Y eso es súper divertido, es uno de los cuentos que más disfruto con mis alumnos, porque ellos van contando la historia luego de ya conocer la secuencia de los animales. Y el nabo gigante en sí, este tipo de estructura de cuento genera que se puedan realizar estos cuentos. Obvio que hay algunas historias, algunos cuentos que es difícil plantearlo en los soportes literarios, pero yo creo que son significativos para brindar ludicidad y para poder ofrecer situaciones de lectura que realmente despierten y motiven esos momentos en los alumnos. Ahora bien, hay otro cuento que igual a mí me encanta. Bueno, a mí me encantan un montón de cuentos, la gente que me conoce lo sabe. Corre, corre calabaza, de Eva Mejuto y ilustrado por André Letria. Es un cuento súper cómico. Les voy a contar un poquito, pero no al final. Es un cuento sobre una abuela que recibe una anciana que recibe la invitación de su hija para su casamiento y pasa por un bosque y se encuentra con un oso, con un león y con un lobo. Entonces la abuela le dice: voy al casamiento y voy a comer y cuando vuelva voy a estar gorda. Entonces ahí comeme. Y se va la abuela a la casa de su nieta y de su hija y le cuenta esta situación, ¿no? Entonces la hija le propone hacer un plan para poder atravesar por el bosque sin que sea interceptada, ¿no? Y al final no se los cuento cómo termina. Pero cuando se realizan este tipo de lecturas, también no hay que olvidar que se deben, siempre en el momento de intercambio lector, de reflexión, se deben generar preguntas que también ayuden a construir sentido, porque con la ilustración y con el texto no basta, o por más de que uno se ponga a actuar, ¿no? Entonces, a ver, encontrar estas marcas lingüísticas, estos recursos poéticos en la literatura, como la metáfora, no sé, el poder evocar desde la elipsis, pero de una manera más apropiada a los alumnos. Siempre se busca a partir de las preguntas, ¿no? Entonces existen 3 niveles. El nivel literal, que es el típico, ¿no? Y que no sé qué personajes habían en el cuento. El inferencial, que es qué creen que hubiese pasado si, no sé, la abuela hubiese sido gordita.
Y el crítico, que tiene que ver con una respuesta que ya es muy personal del alumno. Por ejemplo, podría ser que vos hubieses dejado que tu mamá se vaya por el bosque sabiendo que había unas bestias esperándolo. Entonces, ese tipo de preguntas ayudan a reconocer esta riqueza literaria también en los textos. Y pasa, yo, como les dije, voy a hablar un poco de mi experiencia. Pasa que a veces cuando se trabajan textos literarios en el aula, se tiende a recaer en una serie de actividades, tal vez fácticas, en las cuales se pregunta quiénes eran los personajes o dónde vivían, y se pierden este tipo de otras preguntas o este tipo de otras propuestas para no perder el aura estética de la literatura. Entonces, por ejemplo, se puede pensar que es de lo cual habla en el libro un capítulo, ¿no? Las letras fuera del libro son una serie de actividades que, si son adecuadas y desarrolladas de forma pertinente, ayudan a recobrar el arte en la literatura en el aula, ¿no? Entonces, no sé, volviendo al Traje Nuevo del Emperador, es divertido ver cómo los chicos diseñan, proponerles que ellos se mimeticen como modistas o modistos y pedirles que diseñen ellos un traje para el emperador, o que hagan su propia corona, que inventen un imperio, cómo lo llamarían, que lo dibujen. Ese tipo de situaciones, por más de que a veces uno piense, ay, pero están dibujando, o están pintando, ¿no? Ese igual es un estereotipo muy presente, ¿no? Que este tipo de objetos lúdicos o de imágenes o de cierta selección es solamente para nivel inicial, y no es cierto, porque la literatura y la ludicidad, el juego, puede estar presente en todos los niveles de la educación. Y a mí me pasó con una coordinadora que me dijo, no puedes trabajar itinerario de monstruos porque eso lo ve mi sobrino en el jardín. Y claro, bárbaro, en el jardín también se ve, pero en primaria también se puede ver. Y esa es la riqueza que nos brinda la literatura, la apertura, las posibilidades, las oportunidades que nos da en el aula. Y la paleta de las letras busca un poco identificarlos, nombrarlos, desarrollarlos para poder, obviamente que falta muchísimo, y uno siempre lo va adecuando y va también agregando las cosas que cree pertinentes. Pero creo que este libro lo que busca en sí es recobrar la literatura, y realmente, porque es un objetivo educativo, generar lectores que disfruten la literatura. Me parece que el libro ese es su objetivo, ¿no? Recobrar esta magia de la literatura sin recaer en lo conceptual netamente. Bueno, y me pareció súper oportuna esta frase de Gianni Rodari. Tiene un libro maravilloso que se llama La gramática de la fantasía. Y él dice, quisiera que todos leyeran, no para que sean poetas o literatos, sino para que nadie sea esclavo, dando a luz este enfoque de enseñanza que yo creo que implemento, y que también que me gusta mucho disfrutarlo, porque bueno, va también con nuestros marcos legales, ¿no? Una enseñanza artística política. Artística porque el docente tiene que ser capaz de interpretar el mensaje y lo que nos transmite el alumno, y también los modos en los cuales los transmite. Y política porque tiene que dar apertura a esos espacios de expresión, pero, por ejemplo, en las prácticas del lenguaje no podemos brindar una sola herramienta de escritura, porque los otros lenguajes son iguales de válidos. Entonces, me pareció súper oportuna esta frase de Gianni, porque da apertura a esto, a que nadie se ate o a que nadie se condicione, sino que lo haga como le parece y como lo siente. Bien. Bueno, ya, ahí no sé cómo estamos de tiempo. Bueno. Yo, para ir cerrando, quiero escribir, bueno, les cuento la primicia total.
Estoy escribiendo un libro igual de caligramas y de poesía literaria para chiquitines, porque bueno, a mí en mi cabeza me pareció que era lógico, si estoy hablando de cómo trabajar la literatura, escribir literatura, y bueno, es algo que súper disfruto. Además, por ejemplo, las experiencias de los ilustradores que nombré, como Olga, como Bernasconi, como Isol, manifiestan que ellos producen sus textos y sus ilustraciones a partir de las experiencias cotidianas y también de lo netamente vinculado a la niñez. Es más, hasta en entrevistas han manifestado que se entrevistan con docentes para poder escribir sus libros. Y nada, todos los que estamos en aulas sabemos que todos los días es una sorpresa, es una risa nueva, es el compartir y florecer con los chiquitines y con sus ocurrencias. Entonces, me parece que, yéndome un poco de mi rol de docente, siento que tengo que escribir un libro para poder plantear todo esto que siento y todo lo que me significa la niñez. Y para ir cerrando, escribí un poema sobre el proceso de este libro, que bueno, creo que va a estar en este libro que les anticipaba siguiente, y bueno, se llama La paleta de las letras. Quise enseñar en forma secreta, me encontré pintando mi mejor letra. Quise imaginar una canción sin melodía y me encontré escribiendo mi mejor color. Busqué volar sin alas y solo con los brazos y me encontré cantando nuevos trazos. Con una brújula que tenía una flor en lugar de aguja, con mapas que marcan islas altas y subterráneas, con puentes tendidos de hojas e hilos, preparado para este viaje sin valija, solo con un catalejo para mirar a lo lejos, y después de pausar lo que pienso, pensando en plasmarlo como manchas sobre un lienzo, me encontré con manos inquietas, descubriendo una paleta en las letras. Muchas gracias. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, ¡vamos! ¡Qué bueno! Tremendo. Quédate ahí, porfa, quiero conversar con vos, Marcelo, un poquitito. ¿Nervios? Sí, súper. No se notó igual, te digo. Bueno. ¿Qué dice la gente? ¿Se notó? No, ¿viste? Qué mentirosos. ¿Quiénes vinieron hoy? Seguramente hay algunas mamis de los alumnos. Gracias. Debía decir gracias a todos ustedes que estuvieron acá. Gracias a mi familia que me está viendo desde Tierra del Fuego. Los amo. Gracias a mis compañeras de la 19. Gracias a mis... ¡Vamos! ¡Eso! Gracias. ¿Tiene hinchada la 19? Gracias a mis compañeras del IPSA, gracias a mis compañeras de la antigua escuela y gracias a mis amigas, gracias a todos por estar acá. No vale llorar, ¿eh? No vale llorar, hay que seguir conversando. A ver, ¿alguien del público tiene alguna pregunta para el autor? Vayan pensándola todavía. Allá, ok, en instantes te acercamos un micrófono y bueno, vayan pensándolas, ¿eh? Porque vamos a hacer tipo un conversatorio, ¿eh? ¿Qué dice la producción Pilar del Cielo? ¿Quiere que le acerque el micrófono yo? No tengo drama, ¿eh? ¿Ustedes me dicen? Ok. Marcelo, mientras toma agua Marcelo, yo les cuento a ustedes que en instantes vamos a continuar aquí con la feria, que estamos transmitiendo además a través de Canal 9 y obviamente en Radio Provincia también nos acompañó durante toda la feria, así que me parece que se merecen un aplauso a todo este equipo también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? ¿Claro? Para que no se ponga nervioso Marcelo, no le voy a comentar que está saliendo en vivo para todo el mundo a través del streaming de YouTube. Bueno, familia en Río Grande seguramente viéndote. ¿Qué importancia tiene la familia para la creación de este escritor? Seguramente muy importante. Contame un poquito, por favor, cómo es eso de sacar un libro ahora con 26 años, ser además un profesional de la docencia tan joven, ¿verdad? ¿Desde dónde viene esa pasión? Me imagino el Marcelo adolescente escribiendo en su cuarto. Contame un poquito la pasión de las letras. Bueno, yo creo que como todo adolescente todos tenemos un momento en el cual nos echamos a escribir versos
Tengo mis cuadernos borradores allá en Río Grande en alguna caja que no pienso abrir porque me parecen súper cursis. Pero lo que me ocurre es, bueno, mi familia tiene un lugar súper importante porque yo no sería Marcelo sin ellos. Primero que me han ayudado, súper ayudado para ser profesor de educación primaria y me brindan todo su amor desde allá de Tierra del Fuego para que yo me mantenga en pie acá. Y como decía, un poco la inspiración la encuentro hoy. Bueno, a mí me gusta mucho pintar y bueno, estoy estudiando el profesorado de artes visuales. Entonces, la inspiración creo que por suerte la encuentro en varios lugares. Estas cosas que plantean los chicos, bueno, los limericks que estoy escribiendo justamente reflejan palabras o situaciones que he vivido en el aula, o trato como de hablar de cosas de mi familia, ¿no? Y yo creo que la inspiración viene de ese lado, del cariño que uno, y bueno, y cómo uno florece con eso, ¿no? Tengo una pregunta por allá, entonces, no sé, ¿usted me dirá? ¿Es usted? Ok, vamos. Bueno, en primer lugar, felicitarte de nuevo por este trabajo. Me parece súper enriquecedor que seas tan joven, que seas docente y que tengas esta mirada acerca de la literatura como arte, digamos, una situación que no puede restringirse, que no puede llenarse de moldes ni de ataduras. Eso me parece bárbaro y te agradezco una vez más ese trabajo. Lo que yo te quería preguntar es, más allá de este trabajo de creación literaria que estás pensando, si tenés pensado también una continuidad de la paleta de las letras, o algo similar, digamos, lo que tiene que ver con la didáctica de la literatura en el aula, y si fuera así, si en algún momento pensaste o estás pensando en incorporar la mirada sobre la literatura infantil regional. Si tenés contacto con esa literatura infantil y particularmente con lo que pasa en Santa Cruz, bueno, a partir de la obra de Vero, hay como literatura infantil escrita, pero me parece que ahora estamos viendo, por suerte, un maridaje muy lindo entre literatura infantil y docencia que está saliendo, y quería saber si te interesa ser parte de esa tradición. Claro, sí, súper. Es más, no sé, cuando ya el libro estaba viniendo en caminar, yo decía, uy, pero podría haber tenido esto, pero podría haber tenido aquello. Y una amiga me dijo, bueno, pero así no lo vas a publicar nunca. Y fui anotando, haciéndome como anotaciones en cuadernos que seguramente después voy a perder, sobre cosas que me parece que tienen que estar presentes, pero que no estuvieron, ¿no? Y que tal vez tiene que ver con, a ver, un libro no puede dejar decir todo y ya está, ¿no? Yo creo que la paleta, por eso digo que es una puerta abierta, ¿no? Es más indagación y hay un montón de cosas que siento que quedaron por fuera. Pero la verdad, establecer esta relación fue algo súper lindo porque yo mismo lo veo en mi práctica. Y con respecto a la selección, con respecto a esto de incluir literatura regional infantil, a mí me pasa que cuando descubro un autor o un escritor, una escritora, me vuelvo súper fan de esa persona. Y entonces es como que, ay, sí, mira, tiene tal libro y yo lo quiero. Y lo leo, lo trabajo en el aula, veo qué actividades artísticas se pueden hacer a partir de él, luego de las actividades alfabetizadoras o entre, ¿no? Y me pasa que es como que voy conociendo, ¿no? Y siempre, digamos, esta mirada que yo creo, a ver, a los autores hay que mirarlos un poquito por la calidad. Entonces, si a uno le gusta el texto, lo lleva al aula, porque si no, para mí es imposible transmitir ese placer por la lectura y si uno mismo no lo disfruta, ¿no? Wow, un aplauso, ¿verdad? Bueno, me dice la producción que tenemos que pasar al próximo número. Yo los invito a ustedes a que no dejen el edificio porque aquí afuera vamos a estar con la venta del libro. Además, todas sus dudas se las pueden consultar directamente con el autor. Y quisiera que nos digas dónde podemos, más allá de ahora mismo aquí en la feria, dónde podemos adquirir tu libro, dónde lo puedo comprar y además decime tus redes sociales, por favor, así también todo el mundo te puede seguir. Bueno, el libro me pueden preguntar a mí, por suerte, y la verdad que por todo el amor de la gente de acá de Santa Cruz, que tuve el placer de cruzarme, ya me quedan súper pocos. Entonces, dentro de poco voy a disponibilizar una versión digital
pero pueden escribirme a mi Facebook, que es Marcelo Nitor, a mi Instagram, que es jarque_nitor, o si no por Gmail, que es jarquenitor@gmail.com. Muy bien. Aplauso, por favor, entonces. Bienvenido Muchas a La gracias. Paleta de las Letras y Marcelo Nitor.